Nosotros enseguida abrimos nuestra mesa de tertulia hablando hoy del Congreso de la Esperanza, emergencia social que se ha celebrado este fin de semana en Teruel. Hemos hablado con el obispo. Ciertamente, cuando oyes a jóvenes que prácticamente lo han tenido todo, que ellos estén convencidos y que te digan que este mundo es una M y que además de eso van a vivir peor que sus abuelos, se te parte el alma, ¿no? Falta de esperanza nos recorta tremendamente, ¿no? Porque dificultades siempre las ha habido y siempre las habrá. Y los que tenemos fe, los que somos creyentes, pues ciertamente sabemos no solamente que Dios existe, sino creemos que está presente y actuante en nuestra realidad, y desde esa experiencia de tener a Dios cerca, de sentir a Dios que actúa en las entrañas de la historia y también en lo más hondo de nuestros corazones, la esperanza crece. Nosotros desde la fe podemos aportar algo, pero también nosotros necesitamos recibir otras aportaciones, ¿no? Como son las que la sociología, la psicología, la salud, el periodismo. Me parece que este tipo de congresos que tiene esta perspectiva tan diversa, pues me parece que puede ser un lugar de enriquecimiento mutuo muy interesante. Bueno, pues eso es lo que decía Monseñor Satué de la experiencia, de la esperanza. Santi Bedrí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Buenas tardes, ¿qué tal, José Calderero? ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Bueno, hablamos de esperanza, algo bastante llamativo, bastante importante en los tiempos que vivimos y como ancla, como herramienta para poder superar las dificultades, ¿no? Bueno, en un mundo donde tenemos muchas dificultades, la aportación de la Iglesia a esa esperanza, y me gusta mucho lo que ha dicho el obispo de Teruel, porque no es incompatible la esperanza cristiana con otras disciplinas del saber que también pueden aportar a esos problemas que tenemos que trabajar y solucionar entre todos. Santi. Sí, por algo se caracteriza el cristiano es por la esperanza, ¿no? Y en un mundo, en una sociedad donde todos los sectores de la sociedad están impregnados de desesperanza en este momento, ahí está la Iglesia predicando esperanza y comprometiéndose con esa esperanza. Bueno, pues se ha celebrado, como decíamos, en Teruel este congreso este fin de semana en el que se han analizado esos principales desafíos del siglo XXI bajo la mirada de esa esperanza. Vamos a ver cómo ha ido ese congreso porque ya está con nosotros David López, es el responsable de comunicación de Iglesia en Aragón. David, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Raquel, buenos días a todos. Han sido temas muy interesantes, los hemos estado hablando nosotros aquí en el programa, pero bueno, ¿cómo ha ido el congreso? ¿Qué balance podemos hacer de este fin de semana tan interesante en Teruel? Pues podemos hacer un balance muy positivo, porque la propuesta era muy arriesgada. Hablar de esperanza está muy bien para una tertulia, para un momento con los amigos, para un artículo periodístico, pero atreverse con un congreso y además en una ciudad pequeña como es Teruel, sobre algo de lo que la gente normalmente pues no habla en el bar ni en las tertulias, pues la verdad es que era un producto arriesgado y sin embargo pues ha salido muy bien, y ha salido muy bien porque la gente, sobre todo la que ha acudido, la que se ha inscrito, ha salido muy contenta, pero también los propios participantes nos han animado a continuar con esta tarea porque han visto que hemos abierto una ventana nueva, una cosa novedosa en la Iglesia gracias al jubileo de este año y gracias sobre todo al impulso de nuestro obispo, que se lo creyó, porque él sí que cree en la esperanza. Y precisamente hemos sido la prueba de que cuando alguien no solamente es positivo y es optimista, sino que confía plenamente en que las cosas pueden hacerse y pueden hacerse aunque seamos pocos y aunque seamos en una ciudad pequeña, pues la cosa ha salido bien. No podemos estar más contentos. Oye, David, y qué importante, ¿no?, es hablar de esperanza en estos momentos, en tener algo a lo que aferrarse como cristianos, pero como decías también tú, con otras disciplinas, ¿no? Porque en este congreso se ha hablado de salud mental, de acompañamiento, de prisiones, de abusos sexuales, en un abanico muy amplio. La verdad es que hemos acabado este congreso con el corazón y la mente sacudidos, no por el desánimo, sino por la verdad desnuda que ha salido a nuestro encuentro. Fíjate, empezábamos hablando de realidades duras que se viven en este país y que nos llegaban a través de una radiografía muy precisa que nos hacía Raúl Flores, lo conoceréis porque es el responsable del informe FOESA, de los estudios de Cáritas, y que todos los años pues, nos pone negro sobre blanco la realidad de nuestro país, con cifras. A los periodistas nos gusta siempre no hablar de opiniones, no hablar de lo que pasa así en general, sino que nos digan pues, cuántas familias lo están pasando mal, cuántos niños están por debajo del umbral de la pobreza, cuántos hogares pues, no llegan a final de mes porque tienen que pagar una hipoteca o un alquiler desorbitados, porque no pueden pagar todo lo que deberían de consumir en calefacción o en gas.
Así empezamos este congreso, hablando de una realidad concreta que es una realidad muy dura. Pero además también hablamos desde el punto de vista de la medicina y de la salud mental, a través de psiquiatras y médicos, terapeutas, que nos hablaban de la importancia de la esperanza y sobre todo de la esperanza cristiana para superar procesos de depresión y procesos graves que van más allá de la tristeza. Y hablábamos también desde el punto de vista filosófico. Hacíamos con Rafael Monterde, al que creo que tuvisteis la oportunidad también de entrevistar un día, y os daríais cuenta de la cantidad de conceptos que manejamos así un poco sin sentido a lo largo de nuestra vida y que sin embargo pues deberían de ser lo más importante, como por ejemplo atender a eso que llamamos el amor como fuerza transformadora. Lo importante que es también en ese sentido para superar cualquier crisis y cualquier problema en la vida, que como decíamos también en el Congreso, es algo que va a estar siempre, siempre presente en nuestras vidas. Porque el sufrimiento nos va a acompañar siempre, eso está claro. José. Bien. David, una pregunta. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? ¿Qué habéis hablado en el Congreso para algunos tips para los que nos estén viendo de llevar este Congreso de la Esperanza al día a día? ¿Qué podemos hacer? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes o una de las conclusiones más importantes que hemos extraído de este Congreso es una frase de Václav Havel que decía que la esperanza es una convicción, no es la convicción de que algo va a salir bien, sino que es algo que tiene sentido pase lo que pase. Es decir, el mero hecho de creer en la esperanza, de vivir con esperanza, y es algo que nos da sentido a la vida, porque precisamente una de las cosas a las que hemos llegado también como conclusión es que vivimos la vida persiguiendo metas como tener un buen físico. Ya sabéis que los gimnasios ahora mismo están con gente haciendo cola para poder hacer cosas, ¿no?, en un gimnasio, para viajar mucho y para otras cosas, ¿no? Entonces, lo que nos decían en el Congreso los que saben es que la vida lo que tiene que tener es un propósito, que en la vida no estamos solamente para irnos de viaje y para cuidarnos, sino que también, sino que tenemos un propósito. Y el ser conscientes de esto ya nos ayuda mucho, pero sobre todo el hecho de darle valor a los vínculos, porque como nos decía la psiquiatra Mercedes Nasarre, nuestra mente, nuestra psique, está fabricada a través de vínculos. Desde que nacemos hasta prácticamente los 15 años se va formando nuestro cerebro en base a vínculos, y después toda la vida pues depende de esos vínculos y de lo que hemos aprendido. Entonces, darle la importancia no a tener cosas ni a conseguir cosas, sino a disfrutarlas en el encuentro y en el compartir con el otro. Santi. Hola, David. He escuchado una frase tuya que me ha llamado mucho la atención y te la voy a leer. Dice: frente a la desesperanza, elegimos esperanza. Frente al desconcierto, buscamos el entendimiento. Y frente a la inacción, optamos por el compromiso. Me parece preciosa y quería preguntarte cómo se concreta ese compromiso de la Iglesia para llevar la esperanza a la sociedad. Bueno, yo creo que este congreso que se concibió no solamente para la gente de Iglesia, se concibió desde la diócesis, es verdad, y se ha organizado desde la diócesis de Teruel y Albarracín, pero es un congreso que estaba abierto a todo el mundo. Era algo de Iglesia para gente de Iglesia y de no Iglesia, para gente creyente y no creyente. Y en ese sentido yo creo que ha sido un congreso muy valioso, porque ha permitido ver tanto a los que pertenecemos a la Iglesia como a los que no pertenecen un tesoro que llevamos en vasijas de barro, pero que lo llevamos con mucho cariño desde hace muchos siglos, y que es creer que este mundo no se acaba en la nada, que nuestra vida, por mucho que nos quieran engañar los transhumanistas, diciéndonos que vamos a conseguir la inmortalidad a través de fármacos y a través de ingeniería genética y que al final vamos a ser una especie de supraconciencia universal, pues la realidad es la que tenemos, que es un mundo donde los problemas no van a dejar nunca de existir, donde la pobreza no va a dejar nunca de existir. Nos lo avisó ya Jesús: los pobres van a estar siempre con nosotros, los problemas van a estar siempre con nosotros, pero nuestra realidad a la que aspiramos no es vivir eternamente en un mundo donde los problemas van a continuar, sino en algo mucho mejor, en algo que ni nuestros ojos vieron ni nuestros oídos han oído jamás, ¿no?, como nos dice también la Escritura. Y tener esa esperanza
en un final que no conocemos, pero que intuimos porque tenemos la certeza de que va a ser mucho mejor de lo que tenemos ahora, pues nos tiene que impulsar también a cambiar y a modelar las realidades cotidianas que nos encontramos en el día a día. Tampoco podemos dormirnos en los laureles, ¿no? Nos decían, y decir, bueno, como todo va a salir bien al final, pues poco más o menos nos dejamos llevar. No, se trata de hacer lo que está en nuestra mano, en nuestras pequeñas parcelas, y como hemos escuchado tantas veces, gente pequeña, haciendo pequeñas cosas en pequeños lugares, es capaz de cambiar el mundo, ¿no? Claro, eso es lo que te quería preguntar, David, que esto no es una cuestión para olvidarse de la realidad social. O sea, los cristianos estamos llamados también a intervenir en esas situaciones críticas que tenemos de forma constructiva, ¿no? La esperanza también ilumina ese camino, ¿no? Para intervenir social, y teniendo además ahora un Papa como León XIV, con la doctrina social de la Iglesia que vamos a ver reactualizada, si es que, ¿no? Fíjate, uno de los momentos más fuertes que vivimos durante el Congreso fue el testimonio que nos ofreció Marino Buendía, que aunque él es arqueólogo e historiador, sí, pues ahora mismo se dedica desde la Iglesia a llevar casos de abusos sexuales, dentro y fuera de la Iglesia. Pero bueno, atiende a muchas personas que han vivido este drama, que han vivido este trauma. Y una de las cosas que nos decía es que lo primero que tenemos que hacer como cristianos es creernos lo del perdón y lo de que podemos empezar todos los días, que podemos ser la peor persona del mundo, que podemos hacer lo peor del mundo, pero también al mismo tiempo pues que estamos llamados a convertirnos cada día, y que cada día tenemos la oportunidad pues de empezar de cero y de ser mejores. Y en ese sentido, pues no solamente se ofrece una justicia restaurativa a las víctimas, que obviamente la merecen, sino también a los victimarios, de los que muchas veces no hablamos, ¿no? Y esas personas también llevan una herida muchas veces, y esas personas ya han pagado con creces la condena de la mala conciencia o del aislamiento social, etcétera, ¿no? Y este hombre, que lleva muchísimos años dedicado a esto, pues nos decía eso, que lo importante que es creernos que tenemos remisión, ¿no? que todo puede mejorar desde nosotros mismos, por supuesto siempre con la ayuda de Dios. Pues David López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, enhorabuena por ese congreso que, como nos has dicho, ha sido muy interesante y que esperamos que siga dando muchísimos frutos. Gracias. Así lo esperamos también. Gracias, buenos días.